Hermanos, hoy vamos a comenzar una serie de estudios. No sé cuánto nos iremos a demorar. Usted sabe que los estudios aquí, las series son más o menos largas, ¿no? Pero vamos a comenzar una serie de estudios basada en las epístolas pastorales. Epístolas pastorales. En la escuela bíblica dominical ya hemos considerado y hemos visto, fue lo primero que comenzamos viendo a principio de año, de que evidentemente la Biblia está subdividida en dos grandes grupos. ¿Se acuerda? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros en el Antiguo? 39, gracias. ¿Cuántos libros en el Nuevo? 27. ¿En total? 66. Pero también hemos dicho que estas dos grandes subdivisiones también están subdivididas, por otro lado, en secciones más pequeñas. Y así vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. ¿Se acuerda? Dijimos que hay 4 secciones en ese sentido. Y en el Nuevo Testamento también tenemos una subdivisión. Tenemos los evangelios, libro histórico, aunque dijimos que los evangelios también son libros históricos porque nos narran la historia de Jesús, de la vida de Jesús, pero lógicamente le conocemos como libros, como los evangelios, los 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más un libro histórico, el libro de los Hechos. Después tenemos las epístolas paulinas, que van desde Romanos hasta Filemón. Luego las epístolas generales, Hebreos, Santiago, y las epístolas de Pedro, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas, y un libro que es profético, Apocalipsis, ¿sí? Pero también dentro de las epístolas de Pablo, o las epístolas paulinas, también hay una subdivisión que tiene que ver con epístolas netamente generales, doctrinales, por ejemplo, Romanos, primero y segundo de Corintios, primera y segunda de Corintios, ¿no es cierto? Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses. Pero también existen otros grupos, o se han agrupado otras epístolas, otras cartas, como epístolas de la prisión. ¿Se acuerda cuáles eran las de la prisión? Una es Efesios, otra es Efesios, Filipenses, Colosenses, una cuarta, Filemón, una chiquitita, ¿no? Filemón. Y nos queda otro grupo más, que es lo que vamos a estudiar durante este tiempo, que se llaman epístolas o han sido denominadas como epístolas pastorales. ¿Y cuáles serían las epístolas pastorales? Primero y segundo de Timoteo y Tito. Ahora, hermano, déjeme decir una cosa. Usted sabe que por el ritmo que yo llevo generalmente para estudiar, para enseñar, probablemente sería un poco difícil. Bienvenido Felipe, Claudia y los niños, ¿no? Probablemente se haría un poco difícil para nosotros estudiar las 3 epístolas pastorales de una. 3 años, más o menos, ¿no es cierto? Entre 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Por lo pronto, mire, vamos a hacer esto. Yo les prometo que vamos a estudiar 1 Timoteo. ¿Ya? Y vamos a hacer 1 Timoteo, y como hay mucho paralelo entre 1 Timoteo y Tito, probablemente vamos a ir viendo en paralelo los pasajes que podemos ver en paralelo de ambas epístolas. Por lo pronto. Ahora, ¿por qué se llaman epístolas pastorales estas cartas? Hoy día vamos a hacer simplemente una pequeña introducción de 1 hora y media más o menos, ¿no? A estas cartas. ¿Por qué se llaman epístolas pastorales? Siempre fueron denominadas epístolas pastorales. Cuando Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, él en su mente tenía ponerle como gran título a esta sección de 3 cartas, epístolas pastorales. ¿Fueron reconocidas como epístolas pastorales a partir del primer siglo de la Iglesia? ¿A partir del segundo siglo de la Iglesia? ¿O a partir de cuándo?
A veces son preguntas interesantes que necesitamos responder. ¿Por qué razón? Porque a veces asumimos que las cosas son así porque siempre fueron así. Y no siempre las cosas fueron así. Ahora, ¿por qué se llaman epístolas pastorales? Bueno, un teólogo llamado William Barclay dice lo siguiente. Dice que estas cartas adquirieron este nombre a partir de una serie de predicaciones de un teólogo inglés en el siglo XVII que se dedicó a predicar justamente en estas epístolas y les puso como título epístolas pastorales. Entonces, a partir de eso, se masificó el nombre, se popularizó el nombre y se le asignó a estas 3 cartas este título, epístolas pastorales. Ahora, es porque a alguien se le ocurrió llamarle epístolas pastorales, entonces nosotros vamos a seguir llamándole epístolas pastorales, ¿verdad? Pregunta abierta, hermano, por si acaso. Por favor, es como hermano Edgar hoy día me dio risa cuando él dijo, hermano, me dejan sordo con tanta respuesta, ¿no? Es a partir, bueno, porque a este hombre se le ocurrió que se iban a llamar, o él se le ocurrió titular, ¿no es cierto?, la serie de predicaciones como epístolas pastorales que quedó para nosotros, ¿no? Y nosotros heredamos y asumimos, sí, son epístolas pastorales. ¿Está bien eso? ¿Esa sería una buena razón? No, no es una buena razón. Ahora, fíjese por qué, y siguiendo la misma enseñanza de este hombre, ¿no?, de William Barclay, él dice lo siguiente acerca de lo que expuso en su momento este predicador inglés cuando siguió esta serie de estudios. Él dijo lo siguiente: llamo epístolas pastorales a estas cartas porque están dirigidas a 2 estrechos colaboradores de Pablo, quienes han sido encomendados al cuidado y corrección de 2 iglesias. Y ellos debían saber cómo cuidar como pastores el rebaño del Señor. Eso es lo que manifestó en su momento este pastor inglés, ¿no? Por eso que él llamó a esta serie de estudios epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque estaban dirigidas a 2 estrechos colaboradores de Pablo, quienes habían sido encomendados al cuidado y corrección de 2 iglesias. Y ellos debían saber cómo cuidar como pastores del rebaño del Señor. Por otro lado, un pastor estadounidense, comentarista bíblico, muy reconocido, el pastor Warren Wiersbe, escribe en su prefacio de este libro, perdón, escribe en el prefacio de este libro, que es un comentario justamente a 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, y él agrega a Filemón también en este libro. Este libro se llama Fieles en Cristo. Él escribe en el prefacio de este libro lo siguiente: Pablo hubiese querido que los creyentes de todas las iglesias en la actualidad escucharan y atendieran este mismo mensaje, por cuanto las cartas no están dirigidas solo a pastores y obreros capacitados en la obra del Señor. Estas 3 epístolas son para cada creyente, para cada miembro de la iglesia, por cuanto son un manual de conducta para el creyente dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Por esa razón es que estas cartas son conocidas como epístolas pastorales. ¿Por qué? Básicamente porque son un manual de conducta para cada creyente dentro de la iglesia. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, hermanos, y ojalá que llegásemos a apreciar esto, ¿no?, al final del estudio, llegásemos a entender y apreciar qué es la iglesia del Señor. Hermano, déjeme decirle una cosa: la iglesia del Señor no es una yapa a la salvación. ¿Sabe lo que es una yapa, no? ¿Tiene casero en la feria? ¿Sí? Yo tengo mis caseros en la feria. A mí me gusta ir a la feria. Entonces, generalmente el día domingo me voy de aquí rapidito para la casa porque tengo que llegar a la feria. Y tengo mis caseros, ¿no? Algunos de ellos ya asumieron que vengo de la iglesia en Maipú, entonces tengo un cierto horario para llegar y ellos me guardan cosas. Ahora, si llego después de ese horario, yo no me puedo asegurar que las cosas van a estar guardadas porque, lógicamente, podría ser que no venga, no vaya de vuelta y haya que vender esas cosas.
Pero una de las cosas que me gusta, por ejemplo, de mis caseros es que en esta época del año me encantan las alcachofas y tengo un casero que vende alcachofa. Y cada vez que voy le digo, y él tiene, me dice, ya, no sé, él está vendiendo 4 en 2.000. Y él me dice, pero usted lleve 5 o lleve 6. Pues usted es casero, usted es de la casa, me dice. De hecho, es interesante, yo le pago por la cuenta que yo saco, él no saca la cuenta. Entonces yo empiezo a sumar, ¿no? Ya le digo, es tanto, ya me dice, sí, pues, usted es de la casa, me dice. Entonces, generalmente tengo estos caseros. Voy a otro casero, me gustan los pepinos de fruta. ¿Recuerda los pepinos de fruta cómo son? Me encantan los pepinos de fruta. Entonces voy y cuando tengo un casero al que le voy a comprar, y si él está vendiendo, no sé, 1 kilo en 1.000, él me da 1 kilo 200. Siempre me da una yapa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces los creyentes asumimos que la iglesia es la yapa a la salvación. Y da lo mismo si la aprovechamos o no la aprovechamos, da lo mismo si la apreciamos o no la apreciamos. Total, es una yapa. Es un añadido, ¿no? Es un extra. Entonces no nos relacionamos con la iglesia correctamente como debiésemos de relacionarnos. No entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Y por lo tanto yo necesito tener relación con los otros miembros de la iglesia porque somos un cuerpo. No entendemos que la iglesia es la familia de Dios, donde Él es el Padre y nosotros somos los hermanos. Y como familia necesitamos relacionarnos los unos con los otros y cuidarnos los unos con los otros como nos cuidaríamos, como nos cuidaríamos con nuestra familia común y corriente, ¿no? No entendemos que somos un pueblo. No somos el reemplazo de la nación de Israel, pero sí somos un pueblo, porque dice la Escritura, dice el apóstol Pablo en la epístola de Efesios, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared que nos dividía, separando o derribando las enemistades, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, donde no tenemos distinción de origen. Da lo mismo si somos ricos o somos pobres, da lo mismo si tenemos estudio o no tenemos estudio, da lo mismo si éramos judíos o éramos gentiles, somos un solo pueblo. Pero ¿sabe qué? A veces, lamentablemente, nosotros no apreciamos la iglesia como lo que es. No aprovechamos la iglesia como lo que es. Aprovechamos de la iglesia y nos involucramos en la iglesia solo en lo que nos interesa o solo en lo que nos gusta. Perdiendo de vista que la iglesia es una bendición para cada creyente. Me encantó la última canción que cantamos, ¿no? No, la penúltima. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Así es, así se llama la canción. Me encanta recordar que soy un hijo de Dios. ¿Se acuerda? Eso es lo que dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. ¿Se acuerda? ¿Sí? Y usted sabe que una de las cosas interesantes que hace el Señor Jesucristo cuando enseña a orar a sus discípulos es que cambia el paradigma de cómo hemos de relacionarnos con Dios Padre. Porque Él comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y por qué podemos decir confiadamente, Padre nuestro que estás en los cielos? Bueno, porque somos sus hijos. Ahora un judío ortodoxo jamás llamaría a Dios su Padre. Jamás. Sin embargo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando les enseña a orar, usted oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, cambiando la relación que nosotros tenemos con Dios. Pero si esa relación con Dios cambia, entonces mi relación con mi hermano también debiese cambiar. Y en un sentido, Pablo, ¿qué es lo que está haciendo al escribir 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito? Le está diciendo a estos dos estrechos colaboradores, a estos dos jóvenes, que como vamos a ver más adelante, él llama verdaderos hijos en la fe. Les va a llamar así, verdaderos hijos en la fe. Ahora, él les va a decir cómo es que nosotros debemos relacionarnos con la iglesia, no como organización, sino como familia, sino como cuerpo, sino como pueblo. Y cuando digo cómo debemos relacionarnos con la iglesia, no me estoy refiriendo al espacio físico, ¿no? ¿Cómo me relaciono con esto? No, ¿cómo me relaciono con la persona que tengo al lado, que tengo al frente, que tengo atrás?
Porque, en definitiva, esto no es la iglesia, hermano. Y usted lo entiende, ¿no? Esto es el templo. Porque la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Pero lamentablemente la iglesia se ha transformado en una yapa para nosotros, para muchos de nosotros. Asistimos a lo que nos gusta, asistimos a lo que nos conviene. Me relaciono con la gente en función de mis cercanías, en función de mis amistades, en función de mis apreciaciones. Pero ese no es el mandato bíblico. El Señor Jesús nos dijo, amaos los unos a los otros cuando se caigan bien. Soportaos al que te cae bien. Anima a tu amigo. Perdona a tu hermano, a tu cercano. ¿No? Él habló de los unos a los otros, ¿no? Más de 57 mandatos que tienen que ver con los unos a los otros. Los unos a los otros. Déjeme mencionar algunas cosas respecto de la introducción. Estas epístolas, las epístolas pastorales, se escriben en dos etapas distintas y tienen una particularidad. Primera de Timoteo y Tito son escritas ambas a dos colaboradores muy estrechos del apóstol Pablo, que como les dije hace un momentito, son reconocidos como hijos en la fe. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, verso 1 y verso 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. ¿A quién está dirigida Primera de Timoteo? A Timoteo. ¿Y qué característica tenía Timoteo según Pablo? ¿Qué lo que era? Verdadero hijo en la fe. Segunda Timoteo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. De nuevo, ¿no? Lo reconoce como amado hijo. Antes le dijo que era un verdadero hijo y ahora le dice que es un amado hijo. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Déjeme simplemente mencionar esto. Pablo considera a estos dos jóvenes, a estos dos hombres jóvenes, como sus verdaderos hijos en la fe. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, ¿no? Pero creo sinceramente que tanto para Tito como para Timoteo, el ser reconocidos como verdaderos hijos en la fe, fueron reconocimientos significativos en sus vidas. Más adelante vamos a explicar esto. Ahora, ¿cuándo se escriben estas epístolas? Se escriben en dos momentos distintos. Por favor, no crea que Pablo terminó de escribir 1 Timoteo, capítulo 6, ¿no es cierto?, verso 21, terminó de escribir el verso 21, apenas puso el amén en el verso 21, inmediatamente empezó a escribir diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Empezó a escribir de inmediato la segunda epístola. Hablábamos de esto en el intermedio, ¿no? En el pequeño recreo que tuvimos, hablábamos hermano Edgar y otro hermano, que estaba Felipe, hermano Iván, Caro, me parece que estamos hablando, y es que a veces nosotros entendemos, cuando leemos la Biblia, la leemos de corrido, y creemos que porque una historia termina en un texto y comienza a narrarse otra historia distinta en el siguiente texto, entonces eso pasó inmediatamente. Y no es así. A veces entre texto y texto hay tiempos. Pueden haber años, pueden haber meses de por medio.
Uno no debe leer los textos de esta manera, pensando, no, terminó aquí y empezó acá, al tiro, lo otro. Pablo no termina de escribir, no coloca amén como la palabra final de 1 Timoteo y empieza inmediatamente a escribir 2 Timoteo. No, hay un periodo de tiempo entre medio. 1 Timoteo y Tito, como epístolas, como cartas, fueron escritas en el periodo intercarcelario del apóstol Pablo. No sé si usted recuerda, pero la Biblia nos habla de 2 grandes encarcelamientos. Estuvo más tiempo preso, pero nos recuerda que hubieron 2 periodos de encarcelamiento grandes del apóstol Pablo. Uno se produce antes del año 65. Si usted ha leído el libro de los Hechos, usted recordará que Pablo es tomado prisionero en Jerusalén, Hechos capítulo 20 más o menos, y se le pretende asesinar, se establece un complot para asesinar al apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega esto a oído del apóstol Pablo, el apóstol Pablo manda a decir esto a un tribuno romano, y el tribuno romano, ¿qué es lo que hace? Lo protege, ¿no? Ahora, lo protege llevándolo a un sector donde los romanos tienen jurisdicción. Vienen a acusarlo, pidiendo, demandando de parte de la nación de Israel la vida del apóstol Pablo. Y lo investigan, ¿no es cierto? Lo empiezan a examinar, lo empiezan a juzgar y se dan cuenta, no hay nada malo en él. Este hombre en realidad debiese estar libre. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Apela a César. Dice, no, yo quiero ir a presentar mi defensa ante el César. Y eso significaba que él, como ciudadano romano, tenía que ser llevado a Roma, a un tribunal romano en la ciudad de Roma, para poder presentar su defensa. Ahora, desde el capítulo 21 de Hechos en adelante, se nos narra toda la travesía del apóstol Pablo hasta que llega a Roma. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos? Mire, vaya al libro de los Hechos. Hechos capítulo 28, verso 30 y verso 31. Hechos capítulo 28, verso 30 y verso 31. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y Pablo permaneció, Hechos 20, 30 y 31, son los 2 últimos versículos del libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Se acuerda usted que, espero no enredarlos con tanta información, pero ¿se acuerda usted que dijimos que la epístola de los Filipenses era una carta de agradecimiento del apóstol Pablo por una ofrenda recibida? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos como perrito de taxi? ¿Cabeza de perrito de taxi? ¿Sí? ¿Se acuerda o no? ¿Sí? Bueno, esa ofrenda que recibe el apóstol Pablo está en este contexto. Pablo está en una casa alquilada en Roma y recibe esta ofrenda de los hermanos, porque déjeme decir esto, no la alquilaba el imperio. La casa arrendada el pago del arriendo de esta casa no la pagaba el imperio romano, el pago del arriendo de esta casa la tenía que pagar el apóstol Pablo. Entonces los hermanos de Filipo envían esta ofrenda y él en gratitud, como una forma de dar las gracias, ¿qué es lo que hace? Escribe la carta del gozo, la carta de los filipenses, y la manda de vuelta. Bueno, así es como termina el apóstol Pablo, ¿no? Termina el libro de los Hechos, con el apóstol Pablo prisionero. Pero hay un periodo de tiempo en el cual el apóstol Pablo es puesto en libertad, aproximadamente 2 años, entre los años 64, 65 después de Cristo, 64, 66 después de Cristo. El apóstol Pablo es puesto en libertad. Y es en ese periodo de tiempo en que el apóstol Pablo escribe 1 Timoteo y Tito. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque si usted va a 1 Timoteo, fíjese, 1 Timoteo capítulo 3,
No es el budín, ¿verdad? Si fuera el budín me preocuparía. Primera Timoteo capítulo 3, verso 14. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Si el apóstol Pablo hubiese estado prisionero, ¿tendría la esperanza de ir pronto a verlo? No. Porque estaría preso, ¿no? Él podría tener la esperanza de quedar en libertad pronto. Pero además de decir, no, tengo la esperanza de ir pronto a verte, sería un poco más complejo, ¿no? Sería un poco más complejo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, ¿qué es lo que él escribe? Preste atención acá. ¿Qué es lo que él escribe? Sí, pues, estamos escuchando afuera, no estamos escuchando acá. Y yo entiendo que los padres se preocupen y escuchen afuera, pero el resto necesitamos escuchar acá. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Qué es lo que él escribe? En estricto rigor, la carta. Esta carta, primera de Timoteo. Esto te escribo, esta carta te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué le escribe la carta? Verso 15. Para que si tardo en ir a verte, tú, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Déjeme decir esto, hermano. Creo sinceramente que este texto, el verso 15, 1 Timoteo 3:15, es el texto clave para entender las tres epístolas. 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. Creo que este es el texto clave de las tres epístolas. Cada carta tiene un texto clave. Por ejemplo, si usted va a 2 Timoteo, solo para explicar esto, ¿no? Si usted va a 2 Timoteo, creo que el texto clave en 2 Timoteo se encuentra en el capítulo 4, entre el verso 6 y el verso 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Creo que estos son los textos claves de esta epístola de 2 Timoteo. Pero el texto clave de las tres epístolas se encuentra acá. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, no vamos a explicar este texto ahora, lo vamos a explicar más adelante, cuando pasemos por esta sección. ¿Cuándo se escribe la carta? 1 Timoteo y Tito, años 64, años 66, más o menos, después de Cristo, después que el apóstol Pablo ha sido puesto en libertad, ya antes de su segundo encarcelamiento. El segundo encarcelamiento del apóstol Pablo se dio aproximadamente en el año 67, después de que el loco emperador llamado Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos de este incendio. Usted sabe que el tema es bien simple, ¿no? Bien simple, entre comillas. Este tipo estaba tan loco, no le gustaba la arquitectura de Roma, no le gustaba cómo Roma había sido construida, entonces no haya nada mejor que para poder reconstruir, refundarla como él la quería, la manda a incendiar. Y dice que la historia nos cuenta esto, ¿no? De que mientras Roma se incendiaba, él miraba desde su palacio tocando el arpa, alegrándose, contentándose de lo que él estaba mirando, de lo que él estaba observando. Ahora, lógicamente él no podía llegar a decirle a la ciudadanía, ¿no? No podía ir a decirle a la ciudadanía, no, si yo lo quemé porque no me gustaba la ciudad, quería reconstruirla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Tiene que buscar a alguien a quien echarle la culpa. ¿Y a quién le echa la culpa? A los cristianos. Producto de esto, una de las cosas que sucede es que Pablo nuevamente, como el líder, como la cara más visible de los creyentes, es tomado prisionero
y llevado nuevamente a una cárcel. Segunda de Timoteo se escribe en ese contexto. Ahora, el apóstol Pablo sabe perfectamente que son sus últimos días. Y esa es la importancia que tiene Segunda de Timoteo. Es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Por eso que la carta de Segunda de Timoteo es probablemente la carta más personal, más íntima que él escribe. Es donde él abre completamente su corazón, derrama completamente su corazón. Y son palabras a las cuales nosotros necesitamos prestar atención, porque son las últimas palabras del apóstol Pablo. Me acuerdo que cuando hermana Cristina, la mamá de Pablo, enfermó y supimos el tenor de la enfermedad de hermana Cristina, yo le dije a él, graba a tu mamá, graba videos, graba audios, no te olvides de la voz de tu mamá. Ustedes saben, ¿no? Como mi madre murió cuando yo era un adolescente, y en esa época tener una grabadora era un lujo, era imposible, no se podía. No, tener una cámara de video, no, cero posibilidad. Menos para nosotros, no, cero posibilidad. Yo no tengo registros de mi mamá, audios de mi mamá, no tengo nada de eso. Ya han pasado tantos años, ¿no? Creo que van a ser este año, ya van a ser 40 años, que yo no recuerdo su voz. Recuerdo su rostro, porque he visto algunas fotos. Eso, lo otro, por ejemplo, todas las fotos que tengo de mi mamá son regalos que me han hecho. Todas las fotos que yo tenía desaparecieron. Entre cambios de casa desaparecieron. Entonces, con los años me han ido regalando fotografías de mi mamá y son los recuerdos que tengo, pero no tengo el recuerdo de su voz. Entonces, yo le decía a Pablo, cuando hermana Cristina enfermó, yo le dije, Pablo, graba a tu mamá, graba la voz de tu mamá, si puedes grabar un audio, si puedes grabar un video. Y Pablo, me acuerdo que hace 2 años atrás, para su cumpleaños, me mandó un audio de su mamá, porque su mamá le había mandado un saludo de cumpleaños y él lo tenía grabado, guardado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque pienso, ¿no? En 2 de Timoteo, son las últimas palabras del apóstol Pablo. Son palabras que necesitamos. Yo creo que para Timoteo fueron tremendamente significativas, palabras tremendamente importantes. Para nosotros también debiesen ser palabras significativas, palabras importantes. Porque son palabras de consejo de un hombre sabio. Ahora, como dije, ¿no? 1 Timoteo y Tito se escribe más o menos entre el año 64 y 65 después de Cristo. 2 de Timoteo se escribe más o menos en el año 67. ¿Cuál es el propósito de las cartas? En el caso de 1 Timoteo, básicamente es enseñar principios de sana doctrina en la iglesia, enseñar principios de administración en la iglesia y enseñar principios éticos y morales para cada líder en la iglesia. Básicamente eso es el propósito de la carta. Ahora, el propósito también está bien definido en el capítulo 1, verso 3, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, ¿qué cosa? Que nos enseñan diferente doctrina. Pablo sabe una cosa, la tiene bien clara. En los postreros días, y hermano, déjeme hacer una pequeña diferenciación. Los postreros días no se refiere a los días finales de la historia, no son los últimos días. Los postreros días son los días que sobrevienen en la humanidad a partir de la ascensión de Cristo, a partir de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo tenemos nosotros el registro de su ascensión en la Biblia? ¿Sí? ¿En Hechos cuánto? En Hechos capítulo 1. ¿Sí? A partir de ahí, desde Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos y un par de ángeles aparecen a sus discípulos y le dice, así como habéis visto al Señor ascender, le veréis descender. A partir de ese momento comienzan los postreros días. ¿Estamos viviendo los postreros días? ¿Sí o no?
Sí, pero no porque sean los días finales. Creo también que nos queda poco tiempo, ¿no? Creo también que nos queda poco tiempo. Pero nosotros vivimos los postreros días no porque porque son los últimos de la humanidad, los últimos de la tierra, lo último de la historia de la humanidad, tal y cual nosotros lo entendemos y lo conocemos, sino porque son los postreros días, porque son días que vienen después de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo sabe que los postreros días van a venir hombres peligrosos, van a venir tiempos peligrosos. Es tanto así que el apóstol Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los pastores de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20. Mire lo que dice en Hechos capítulo 20. Verso 28 en adelante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se da cuenta que el apóstol Pablo sabe que la iglesia va a sufrir tiempos peligrosos. Vivimos días peligrosos, vivimos tiempos peligrosos. Ahora, ¿se acuerda? Les mencioné recién, ¿no? En Hechos capítulo 20. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia de Éfeso. ¿A la iglesia o a los pastores? Perdón, no lo dije. A los pastores. Y usted lo puede ver en Hechos 20, 17. Perdón, Cevita. En Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos ahí se refiere a los pastores de la iglesia. ¿Sí? Lo vamos a ver un poco más adelante cuando desarrollemos la carta. No, simplemente estoy tratando de dar el contexto. Ahora, ¿a quién le habla? A los pastores de la iglesia, ¿de dónde? ¿Y dónde estaba Timoteo? ¿Dónde había dejado Pablo a Timoteo? Dígalo. ¿Y cómo sabe que está en Éfeso? ¿Dónde dice? En la Biblia. Ya, pues si saben la respuesta, ¿por qué no contestan? Después se quejan que predico largo. En Hechos 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que nos enseñasen diferentes doctrinas. Hermano, déjeme decir esto. El apóstol Pablo le ha pedido a Timoteo, quédate en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia importante. La iglesia de Éfeso era porque la ciudad de Éfeso era una ciudad importante, pero la iglesia además había sido una iglesia importante. Probablemente, si pudiésemos así decirlo, ¿no? Era la iglesia más estable del primer siglo. ¿Usted recuerda la carta, las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Cuál de las 7 iglesias es la mejor de las 7? La primera, ¿no? ¿Y cuál es la primera? Éfeso. Hay una sola queja. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Pero era la iglesia más estable. Era la mejor iglesia, entre comillas, del Nuevo Testamento, de las que se menciona, ¿no? Pero aún en una buena iglesia como la iglesia de Éfeso hay peligros. Y aún en una buena iglesia como la iglesia de Éfeso, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Encomienda a un joven colaborador de él, alguien en quien él confía, le encomienda que se quede para poder hacer ciertas correcciones. Hemos visto cuando se escribió, hemos visto el contexto, ¿no?, histórico de cuando se escribe. Pablo ha sido dejado en libertad antes de su segundo encarcelamiento cuando va a morir. Hemos visto cuál es el propósito en un sentido de las cartas. Hemos dicho que es un manual de conducta para que sepamos cómo hemos de obrar, actuar dentro de la iglesia. Usted va a notar, por ejemplo, que interesantemente desde el capítulo 5 en adelante, capítulo 4,
capítulo 5 de 1 Timoteo, 5 y 6, el apóstol Pablo va a hablar, por ejemplo, de cómo debemos relacionarnos de manera práctica los unos con los otros. Y le va a decir a Timoteo, mira Timoteo, a los ancianos trátalos de una manera, a las ancianas trátalas de una manera, a las viudas que en verdad lo son. Y uno se pregunta, no, ¿cómo está cuestión? ¿Qué significa una viuda que en verdad lo es? Porque para mí una viuda es una mujer que se muere el esposo, queda viuda, ¿no? Pero Pablo dice, cuidado, las viudas que en verdad lo son, y establece ciertos límites. Establece ciertos límites, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Luego dice, los ancianos, y como dice, habla de los ancianos, y también habla de las ancianas, entendemos que los ancianos ahí no son los pastores, pues si no serían las pastoras. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo te debes de conducir? ¿Cómo te debes de comportar con los ancianos? ¿Cómo te debes de comportar con las ancianas? ¿Cómo te debes de comportar con las mujeres viudas que en verdad lo son? ¿Cómo te debes de comportar con las señoritas? ¿Cómo te debes de comportar con los jóvenes? ¿Cuál ha de ser tu relación con el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo te debes de relacionar con el pastor, con aquel que ejerce un cierto grado de autoridad delegada dentro de la congregación? ¿Cómo te debes de comportar con aquellos que enseñan falsas doctrinas? ¿Cómo te debes de comportar como empleado con tu amo? Ahora, debe entender un detalle interesante, ¿no? Porque en el contexto aquí no se trata de empleado-patrón, se trata de esclavo-amo. Y una cosa interesante es que usted nunca va a encontrar en la Biblia, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, que tratan este tema, nunca ellos abogan por la libertad de los esclavos, sino que le dice a los esclavos, sirvan a sus amos correctamente como al Señor. Pero también le dice a los amos, sean correctos en su trato para con sus esclavos. ¿Sí? ¿Por qué estoy en esto? Porque es un manual práctico. Eso es. Porque es un manual práctico de cómo hemos de relacionarnos dentro de la iglesia. Va a hacer advertencias respecto de los peligros dentro de la iglesia. También va a decir cuáles han de ser las cualidades y las características de quienes sirvan dentro de la iglesia. Es un manual práctico. Pero algo más, y con esto quiero terminar, quiero simplemente mencionar cuál es la palabra clave dentro de estas epístolas. ¿Cuál es la palabra que más se va a reiterar, que más se va a repetir? Y la palabra, me gusta, por eso me gusta este libro de Pastor Warren Wiersbe. Él suele colocarle a los títulos de los libros en función, o los títulos de los libros que él escribe, o que él escribía, lo hacía en función de ciertas características de la ¿cómo se llama? De la carta que está escribiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de Filipenses se llama Gozosos en Cristo. ¿Por qué? Porque la carta, ¿de qué es lo que habla? Del gozo. Del gozo. La de Efesios creo que se llama Maduros en Cristo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que habla en la carta de Efesios tiene que ver con la madurez en la vida espiritual. Pero acá el libro se llama Fieles en Cristo. Fieles en Cristo. ¿Por qué razón? Porque creo sinceramente que la palabra fiel es la palabra clave de estas tres epístolas. La palabra fiel es la palabra clave. Fíjese que interesantemente, algunos datos, alguien dijo datos random. ¿Ah? ¿Qué es un dato random? ¿Los más jóvenes? ¿El que se rió? ¿Ah? Sí, son datos que de pronto no tienen mucha importancia. Pero uno lo tira así como, ¡ay, qué sabe este cabro! Que sabe, pero no. Sí. Mire, un dato random. La palabra fiel aparece 11 veces en las tres cartas. 5 veces en 1 Timoteo, 3 veces en 2 Timoteo y 3 veces en Tito. Un dato random. Ahora usted podría buscarlo, ¿no? ¿Cómo aparece? Espérese, déjeme arreglarle. Que estos días he notado que la foto es algo más o menos. El domingo pasado me vi en una foto y digo, uy, que estoy viejo, qué canoso que estoy.
Ya, mire. Ve que me distrae. Mire qué interesante lo que dice Timoteo, hablando de fidelidad, de fieles. 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Este texto me encanta. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hermano, déjeme decir una cosa. Yo creo que cada persona que tiene una responsabilidad de servicio dentro de la iglesia, cada persona que ha sido llamada para servir dentro de la iglesia, ya sea como pastor, ya sea como diácono o ya sea en la función que le corresponda hacerlo, ha sido llamado por el Señor, no en función de sus capacidades, no en función de sus habilidades, sino simplemente en función de la consideración que Dios tiene de él. Yo no soy pastor porque tenga el don de la palabra. Yo no soy pastor porque sea sabio. Yo no soy pastor porque sea un buen administrador. Yo no soy pastor por nada de eso. Porque honestamente, si fuese por eso, no sería pastor. Si soy pastor, simplemente es por la consideración de Dios sobre mi vida. Él me tuvo por fiel y Él me llamó al ministerio. Él me puso en el ministerio porque me tuvo por fiel. Y eso es algo que todos nosotros debiésemos entender. Pero déjeme decirle una cosa. Esta consideración del Señor no es solamente sobre mi vida, esta consideración también es sobre su vida. El Señor también le mira a usted como una persona fiel que podría servirle a Él en el ministerio. Y a lo mejor usted me dirá, pero pastor, yo no quiero ser pastor, yo no voy a ser pastor, no tengo el llamado para ser pastor, no tengo el don de pastor, no importa. Recuerde que ministerio no se refiere única y exclusivamente al oficio del pastor, sino que ministerio es un lugar de servicio. ¿Usted puede servir al Señor limpiando el templo? Ok, el Señor le ha tenido por fiel poniéndole en ese lugar de servicio. ¿Usted quiere servir al Señor en los desayunos, por ejemplo? Amén, sea fiel, sirviendo al Señor en ese lugar de servicio, sirviendo los desayunos. Usted es parte del equipo damas, usted es parte del equipo varones, usted es parte del equipo jóvenes mayores, usted sirve con los diáconos, sea donde sea que usted sea, que sirva en función de la consideración que el Señor tiene sobre su vida. Él le ha visto a usted y le ha considerado como fiel. Ahora, interesantemente, este hombre que ha sido considerado fiel, tiene una palabra fiel, ¿no es cierto?, que le va a acompañar en el ministerio. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo capítulo 4, verso 9, se repite la expresión, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Tito capítulo 1, verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tito capítulo 3, verso 8, palabra fiel es esta. ¿Se da cuenta que como creyentes tenemos una palabra fiel? ¿Sabe por qué la palabra de Dios es fiel? ¿Se imagina por qué? Porque es el fiel reflejo de un Dios que es fiel. Mire qué difícil sería que usted dijese, yo no confío, no creo en el pastor, pero creo en lo que él me dice. Es una contradicción, ¿no? No, yo creo en el pastor, es un buen hombre, pero no creo en lo que me está diciendo. Es otra contradicción. Yo puedo confiar en la palabra fiel de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios es fiel. Por eso yo puedo confiar en la palabra fiel de Dios. Y este hombre que ha sido considerado fiel por el Señor para ponerle en el ministerio, tiene esta palabra fiel como una herramienta con la cual él pueda ejercer su oficio, con la cual él pueda ejercer su servicio. Pero no solamente esto, sino que esta palabra fiel también le anima a él en momentos de dificultad. 2 Timoteo capítulo 2, verso 11 en adelante, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles,
Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se da cuenta que yo puedo encontrar ánimo, consuelo en la palabra fiel de Dios? No solo es la herramienta que utilizo para servir al Señor y servir a las personas, sino que también es aquel refugio donde voy en búsqueda de aliento, de ánimo, de consuelo, de fortaleza. Este hombre fiel también tiene una responsabilidad. Buscar a otros hombres fieles a quienes traspasar el legado de la fe. Según de Timoteo capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hermano, déjeme decirle una cosa, el discipulado es una linda cosa. Pero el discipulado debe ser hecho en función de hombres y mujeres fieles. Mire, si usted se da cuenta después de un tiempo que el discipulado no va a ninguna parte, no siga perdiendo el tiempo. Perdone que lo diga de esta forma. Si usted se da cuenta después de 2 o 3 reuniones que el discipulado no va hacia ninguna parte, usted no ve ningún cambio en la persona, no siga perdiendo el tiempo. Pero pastor, ¿cómo puede estar diciendo eso? No se desgaste. No se desgaste. Perdone que lo diga así, no gaste palabras, no gaste saliva en gente que no quiere cambiar. Mejor enfóquese en una persona fiel. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a ¿quiénes? Hombres fieles. A hombres fieles que sean idóneos para que ellos también puedan enseñar después a otros. Porque ese es el punto. No se trata que yo haga un discipulado y no tengo que cumplir el discipulado 10 pasos, 12 pasos, tengo que cumplir con este discipulado, tengo que terminar, tengo que entregar el diploma de discipulado, ¿no es cierto? Y decir, no, yo discipulé a alguien este año, sí, y esa persona no hace nada después. Recuerdo hace años atrás, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No estoy tan de acuerdo con esto de que sigan haciendo discipulados. Olvida, no había en Cristo número 1, número 2, número 3, número 4, y cada año salió no había en Cristo, no sé en qué número irán. Pero yo le decía, yo no estoy de acuerdo que sigan haciendo eso, porque ¿cuándo van a discipular, po? O sea, van en un discipulado eterno. 4 años discipulando a las mismas mujeres, ¿y ellas cuándo discipulan a otras? Pablo le dice, encarga a estos hombres fieles, que sean idóneos para que ellos también enseñen a otros. ¿Sabe cuál es la idea de enseñarle a otros a ellos, no? Para que ellos también se lo encarguen a otros hombres fieles después. Ahora, déjeme decir que no solamente tenemos la consideración de Dios sobre nuestras vidas, Él nos mira como hombres fieles. No solo tenemos una palabra fiel, que es la herramienta que utilizamos para servir al Señor y servir a la gente. No solo tenemos una palabra fiel que nos anima, no solo tenemos una encomienda fiel, encomendar esto a otros hombres que sean fieles. Nosotros también tenemos que mostrar una conducta fiel. Una conducta fiel. 1 Timoteo capítulo 3, verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La conducta de un creyente debe ser la conducta de una persona fiel. Tito capítulo 2, verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La conducta debe ser fiel. ¿Se acuerda que les comentaba hace algún tiempo atrás que la palabra fiel tiene su origen en la palabra fe? Pistos, pistis, pero también significa lo más parecido al original, lo más semejante al original. Cuando Pablo está diciendo que la conducta del creyente ha de ser la conducta fiel, una conducta fiel, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a sus discípulos amados en la fe es que ellos deben parecerse no a Pablo, sino a Cristo, porque Cristo es el original, no Pablo. Yo cuando les animo a ustedes a crecer, a madurar en su fe, no les estoy pidiendo que se parezcan a mí, sino que se parezcan al original. ¿Sabe por qué?
porque yo soy una copia del original. Ahora, cada día trato de ser una copia lo más similar al original, más parecida al original, pero yo debo guiarles a ustedes para que sean copias de ese original y no copias mías. Me encantó algo que le escuché decir al pastor Samuel Pérez Millos en una ocasión. Él cuenta que producto de sus muchos viajes alrededor del mundo, tiene su pasaporte, ¿no? Y cuando él llega a España, me parece que acá también pasa esto en el aeropuerto. En el aeropuerto hay una sección, una fila que es para los ciudadanos del país y hay una fila para los que son ciudadanos de otros países. Entonces se supone que el ciudadano del país pasa más rápido, se supone. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Tomar su pasaporte, pasar por policía de investigaciones, policía internacional, no sé cómo se llama. ¿Sí? Bueno, usted sabe, los viajados saben. Yo no he sido tan viajado. Pasa con el pasaporte, lógicamente, le revisan, dice, bueno, nacionalidad chilena, porque es un pasaporte emitido por la República de Chile. ¿Y qué es lo que aparece? La foto de él, ¿no? Entonces yo no podría ir con el pasaporte de Leo tratando de entrar, porque aparece la foto de Leo, no aparece mi foto. ¿Sí? Pero él dice algo interesante. Él decía esto, ¿no? Cuando yo llegue al cielo, voy a presentar mi pasaporte e interesantemente, en la foto del pasaporte no va a estar mi foto, sino que va a estar la foto de Cristo. Y ese pasaporte, que es la foto, que tiene la foto de Cristo, me va a abrir las puertas del cielo para que yo pueda entrar como un ciudadano del cielo, con todos los derechos, con todos los privilegios. Pero mientras tanto, ¿qué debo hacer? Parecerme lo más que pueda a la foto de ese pasaporte. No a la foto de mi pasaporte, sino a la foto de ese pasaporte. Lamentablemente, desde el primer siglo de la historia, de la iglesia, desde el primer momento de la historia, peligro sufrió la iglesia. Pablo va a hablar de los peligros. Interesantemente, capítulo 1, capítulo 2 de Primera de Timoteo, parte del capítulo 4, va a hablar de los peligros que enfrenta la iglesia. Y los peligros de la iglesia en el siglo I de la historia no han variado mucho respecto de los peligros de la iglesia en nuestro tiempo. Pero ¿sabe cuál es probablemente el peligro más grande que tiene la iglesia en el día de hoy? Creyentes que no son fieles. Creyentes para los cuales la iglesia es una opción y no una obligación. Creyentes para los cuales cualquier cosa es más importante, es más valedera que la iglesia, que pasar tiempo con el Señor, que pasar tiempo con el cuerpo de Cristo. Hermano, simplemente déjeme decirle esto, ¿no? Nosotros no tenemos muchas reuniones en la semana, reuniones generales, no tenemos muchas, son pocas. En estricto rigor tenemos 2 reuniones generales, porque las otras son particulares. ¿Cuáles son las generales? Culto de oración el día jueves y el día domingo escuela bíblica dominical y culto de oración, ¿sí? Yo no pretendo que estén todos presentes el día jueves, pero me imagino, creo que este jueves éramos 8. Yo me imagino que en esta iglesia hay más que 8 fieles. Me imagino, ¿no? Les quiero animar, hermanos, que la iglesia no sea una opción para usted. No sea una opción, sino que sea una necesidad, una obligación imperiosa en su vida. Durante este tiempo, no sé cuánto tiempo, usted sabe, ¿no? Sabemos cuándo empezamos, nunca sabemos cuándo terminamos.
yo quiero animarle a usted a que podamos considerar y entender que la iglesia es importante en nuestras vidas. Pero la iglesia es importante en nuestras vidas no desde aquí para allá. Porque de aquí para allá, todos hablamos bonito. El problema es que muchas veces de aquí para acá, actuamos muy feo. Yo les quiero animar a que la iglesia sea algo importante en su vida. Próxima semana vamos a hablar del autor, del escritor humano y de los destinatarios primarios. ¿Por qué razón? Porque hay destinatarios primarios, pero también hay destinatarios secundarios. Nosotros somos destinatarios secundarios. Vamos a hablar del autor, del escritor humano y de los destinatarios primarios. ¿Sí? ¿Vamos a orar?